Hola, mi nombre es Antonio Torga y este es el video para mi control uno de diseño y análisis de algoritmos. En esta presentación les hablaré sobre el ejercicio formativo 2. Este consistía de este enunciado. Una franja en el plano es el área infinita que se sitúa entre dos segmentos finitos paralelos. El problema franjas cubren rectángulo toma como entrada un conjunto de n franjas dadas por los segmentos finitos que las definen y un rectángulo. Y determina si la unión de las franjas contiene el rectángulo. Igualmente se define franjas cubren triángulo. Demuestra que si cualquiera de estos problemas pudiera resolverse en tiempo orden n elevado a 1,5, lo otro también lo sería. Bueno, para entender cómo funciona este problema, lo voy a demostrar con el ejemplo de franjas cubren triángulo, que es equivalente a franjas cubren rectángulo, pero con un rectángulo. En la figura de la izquierda podemos ver que tenemos dos franjas diferentes, una formada con dos segmentos paralelos infinitos de color amarillo y otra con segmentos de color verde. Y podemos ver que el área del triángulo que está marcada con rosado es el área cubierta por las franjas, pero el área en rojo no está cubierta. Entonces, franjas cubren triángulo. Si computamos franjas cubren triángulo con este triángulo y con este conjunto de franjas, nos retornará falso. En cambio, a la derecha tenemos las primeras dos franjas, pero añadimos una tercera que cubre el espacio en rojo de la figura en la izquierda, haciendo que el triángulo completo esté cubierto. Por lo que franjas cubren triángulo en este caso entregaría un valor positivo, verdadero. Bueno, vamos a ir el problema en dos partes principales. Una es probar que si franjas cubren rectángulo se puede resolver en orden de n elevado a 1,5, entonces franjas cubre triángulo también, que es la parte difícil del problema. Y el reverso, que es probar que si franjas cubren triángulo se pudiera resolver en orden n elevado a 1,5, entonces franjas cubre rectángulo también. Bueno, ¿cómo lo resolveremos? Tendremos un input para el problema uno, que sería nuestro problema, el cual no sabemos su complejidad, y ocuparemos como una subrutina para resolver este problema, el problema 2, que sería el cual sí conocemos su complejidad. Y para esto transformaremos el input del problema uno a un input para el problema 2, y después transformaremos el output del problema 2 en un output para el problema uno. Así, todo lo que contiene la caja sería la solución al problema uno, y por lo tanto, si tanto la transformación del input sumado con la solución del problema 2 más la transformación del output son de orden n elevado a 1,5, entonces habremos llegado a la conclusión. Bueno, para la primera parte queremos probar que si franjas cubren rectángulo es de orden n elevado a 1,5, entonces franjas cubren triángulo también lo será. Para esto transformamos el input de franjas cubren triángulo, que se vendría siendo un triángulo y un conjunto de franjas, en un input para franjas cubren rectángulo, que sea un problema equivalente. En este caso, tenemos el caso general, que puede ser aplicado también a triángulos isósceles o equiláteros. En este caso tenemos un triángulo escaleno que de tres lados diferentes y tomamos el lado más largo de este triángulo y lo ocupamos como una base para el rectángulo. Y en esta parte podemos ver que el segmento verde es la altura del triángulo desde la base, y esta es la que ocupamos para definir la altura del rectángulo. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿podríamos computarlo así mismo y obtener el resultado que queremos? ¿Será todo esto la única conversión del input que tengamos que hacer? Bueno, no, porque, por ejemplo, si nosotros computáramos ahora este rectángulo y nos diera un resultado negativo, entonces no estaríamos seguros de si es una parte de estos triángulos que se formaron al crear el rectángulo nuevo, que no son parte del triángulo original. No sabemos si estos triángulos son los que no están cubiertos o si no está cubierto el triángulo original. Entonces, para asegurarnos de que sea un problema equivalente, tenemos que cubrir siempre estas partes, estos triángulos que no eran parte del triángulo original, para que cuando no esté cubierto algo del triángulo original, entonces nos entregue negativo. O sea, que siempre que no esté cubierto algo del triángulo original, nos entregue negativo. Y que siempre que esté cubierto entero, nos entregue verdadero. Bueno, para esto tomaremos primero el caso de esta franja morada, o sea, definida por estos segmentos infinitos paralelos morados, para explicar cómo calculamos, cómo hacemos estas franjas. Estas dos franjas que tenemos que construir. Solo dos. Eh, bueno, en este caso pasamos un segmento infinito paralelo por uno de los lados del triángulo original, pero que no sea
que no sea el lado que se toma como base del rectángulo, y calculamos la altura de este triángulo y espaciamos los fragmentos, o sea, espaciamos los fragmentos paralelos infinitos eh, por la altura o más. Cosa que siempre cubramos este triángulo que no es parte del triángulo original, pero es parte del rectángulo. Y lo mismo lo hacemos para la franja definida por estos segmentos amarillos. Tomamos la altura o sea, pasamos una franja, o sea, pasamos un segmento infinito por paralelo y colineal a el lado del triángulo, y tomamos la altura desde este lado del triángulo formado, que no es parte del triángulo original, pero es parte del rectángulo, que sería este segmento amarillo, y espaciamos los diferentes segmentos que componen la franja por esta altura o más. Ya. Bueno, también podemos calcular, o sea, podemos transformar el input de esta manera, creando un rectángulo que cubra todo el rectángulo, pero sin tener restricciones como que compartan un lado. Pero en este caso es bastante más difícil calcular la distancia que tienen que tener los segmentos infinitos paralelos de cada franja, entonces vamos a usar la forma detallada anteriormente. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? Tenemos que ya está solucionado el problema básicamente, porque el input que teníamos para el problema uno, que era franjas cubren triángulo, lo transformamos en input para franjas cubren rectángulo, creando este rectángulo alrededor del triángulo que compartían un lado y generando estas dos franjas que añadimos al conjunto de franjas original. Con esto entramos al problema 2 y después el problema 2 nos retorna el output exacto con el que queremos, entonces no tenemos que hacer una transformación nueva del output, porque nosotros nos aseguramos que siempre nos entregara verdadero cuando fuera verdadero para el triángulo y falso cuando fuera falso para el triángulo. Con esto tenemos que dentro de la caja están las operaciones que componen la solución al problema 2 y como la transformación del input es de orden lineal, es la solución del problema 2 que sería el de franjas cubren rectángulo, es de orden n elevado a 1,5 y la transformación del output, como no hay que hacer nada, es de orden 1. Entonces, la solución al problema 1 a franjas cubren triángulo es de orden n elevado a 1,5. Franjas, sí, claro, franjas cubren triángulo. Bueno, para la segunda parte, la implicancia es al otro lado. Tenemos que franjas cubren triángulos de orden n elevado a 1,5 y queremos saber si esto implica que franjas cubren rectángulo también lo es. Para esto usaremos un procedimiento parecido, em, pero la transformación del input será bastante más simple. Bueno, tenemos un input para este problema, que sería un rectángulo, para franjas cubren rectángulo, y lo queremos transformar a un input para franjas cubren triángulo. Usaremos esta vez dos veces como subrutina franjas cubren triángulo, pero sobre estos triángulos definidos acá, que se define en la transformación del input, al final es hacer sobre el rectángulo original un segmento que una dos vértices no adyacentes. Entonces creamos dos triángulos dentro de este rectángulo y usamos franjas cubren triángulo para ambos triángulos. Con esto obtenemos dos resultados, uno para cada uno, y la transformación de este output, que sería un output de dos valores binarios, o sea, dos valores booleanos, tomamos la disyunción de estos valores y esa es la transformación al output del problema original, de franjas cubren rectángulo. Bueno, como resumen, nuevamente, tenemos un input para franjas cubren rectángulo, lo transformamos a un input para franjas cubren triángulo, ocupamos franjas cubren triángulo para ambos triángulos que componen el rectángulo, y luego para la transformación del output usamos una disyunción, por lo que transformar el input es de orden lineal. La solución del problema es 2 por n elevado a 1,5, pero lo podemos anotar como n elevado a 1,5. Luego la transformación del output, como es una disyunción, es de orden lineal. Por lo que franjas cubren rectángulo es de orden n elevado a 1,5. Bueno, en conclusión, como tenemos las dos partes resueltas, se puede concluir que se cumple que si cualquiera de los dos problemas se puede resolver en orden n elevado a 1,5, el otro también.